¿Cómo están mis hermanos en Cristo? Hoy es el 5 de noviembre. Les habla Manuel. Mis hermanos, hagamos de este día una visión de esperanza. Sí, la visión de esperanza viene cuando tenemos una relación personal con nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Ese contacto divino viene con la oración y nuestra obediencia a los estatutos y mandatos del Señor. Esperamos que este día esté lleno de la presencia de Dios en su vida. Además, que su palabra toque su corazón y alma. Ahora pasemos a las Sagradas Escrituras, al libro de Ezequiel, capítulo 12 y 14, al versículo 11 en el Antiguo Testamento. En el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 1 al 17, en el Nuevo Testamento. Salmos 105, del 37 al 45. Y finalmente Proverbios 27:3 de la Biblia de las Américas. Destierro del príncipe. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, habitas en medio de la casa rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son una casa rebelde. Y tú, hijo de hombre, prepárate el equipaje del destierro y sal al destierro de día ante sus ojos. Sal al destierro desde tu lugar a otro lugar ante sus ojos. Quizá entiendan, aunque son una casa rebelde. Saca tu equipaje como equipaje del destierro, de día ante sus ojos. Entonces sal tú por la tarde ante sus ojos como los que salen al destierro. Ante sus ojos haz un hueco en el muro y sal por él. Ante sus ojos carga el equipaje sobre los hombros y sácalo en la oscuridad. Cúbrete el rostro para no ver la tierra, porque por señal te he puesto a la casa de Israel. Yo hice tal como se me había mandado. Saqué mi equipaje de día como el equipaje de un desterrado, y al atardecer cavé con mis manos a través del muro. Salí en la oscuridad y cargué el equipaje sobre los hombros ante sus ojos. Y vino a mí la palabra del Señor por la mañana diciendo: Hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, esa casa rebelde, qué estás haciendo? Diles, así dice el Señor Dios. Este oráculo se refiere al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que está en medio de ella. Di, yo soy vuestra señal. Como he hecho, así se hará con ellos. Irán al destierro, a la cautividad. Y el príncipe que está en medio de ellos cargará su equipaje sobre los hombros en la oscuridad, y saldrá. Cavará un hueco en el muro para sacarlo. Cubrirá su rostro para no ver la tierra con sus ojos. Extenderé mi red sobre él y quedará preso en mi trampa. Lo llevaré a Babilonia, a la tierra de los caldeos, pero no la verá, y morirá allí. Y a todos los que los rodean, sus servidores y todas sus tropas, esparciré a todos los vientos, y sacaré la espada contra ellos. Y sabrán que yo soy el Señor cuando los disperse entre las naciones y los esparza por las tierras. Pero preservaré a algunos de ellos de la espada, del hambre y de la pestilencia, para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones a donde vayan, y sepan que yo soy el Señor. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y angustia. Y di a la gente de la tierra: así dice el Señor Dios acerca de los habitantes de Jerusalén sobre el suelo de Israel. Comerán su pan con angustia y beberán su agua con terror, porque su tierra será despojada de su abundancia a causa de la violencia de todos los que habitan en ella. Las ciudades habitadas serán devastadas y la tierra vendrá a ser una desolación, y sabréis que yo soy el Señor. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, ¿qué proverbio es ese que vosotros tenéis acerca de la tierra de Israel que dice: se alargan los días y desaparece toda visión? Por tanto, diles:
Así dice el Señor Dios: haré cesar este proverbio para que ya no lo usen como proverbio en Israel. Diles pues, se acercan los días y el cumplimiento de toda visión, porque ya no habrá ninguna visión falsa ni adivinación lisonjera en medio de la casa de Israel. Porque yo, el Señor, hablaré, y toda palabra que diga se cumplirá. No se demorará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré la palabra y la cumpliré, declara el Señor Dios. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, he aquí, la casa de Israel dice: la visión que él ve es para dentro de muchos días, y para tiempos lejanos él profetiza. Por tanto, diles: así dice el Señor Dios, ninguna de mis palabras se demorará más. Toda palabra que diga se cumplirá, declara el Señor Dios. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel, que profetizan, y di a los que profetizan por su propia inspiración: escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios: ay de los profetas necios que siguen su propio espíritu y no han visto nada. Como zorras entre ruinas han sido tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis levantado un muro alrededor de la casa de Israel, para que pueda resistir en la batalla en el día del Señor. Han visto falsedad y adivinación mentirosa los que dicen: el Señor declara, cuando el Señor no los ha enviado. No obstante, esperan el cumplimiento de su palabra. ¿No habéis visto una visión falsa y habéis hablado una adivinación mentirosa cuando decís: el Señor declara, y yo no he hablado? Por tanto, así dice el Señor Dios: por cuanto habéis hablado falsedad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, declara el Señor Dios. Y estará mi mano contra los profetas que ven visiones falsas y hablan adivinaciones mentirosas. No estarán en el consejo de mi pueblo, no serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni entrarán en la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor Dios. Sí, porque han engañado a mi pueblo, diciendo: paz, cuando no hay paz. Y cuando alguien edifica un muro, he aquí ellos lo recubren con cal. Di pues a los que lo recubren con cal que caerá. Vendrá una lluvia torrencial y caeréis vosotras, piedras de granizo, y se desencadenará un viento huracanado. He aquí, cuando el muro haya caído, no se os preguntará: ¿dónde está la cal con que lo recubristeis? Por tanto, así dice el Señor Dios: en mi enojo haré que un viento huracanado se desencadene. También por mi ira vendrá una lluvia torrencial y granizo para consumirlo con furor. Así derribaré el muro que habéis recubierto con cal, lo echaré a tierra y quedará al descubierto su cimiento. Y cuando caiga seréis destruidos en medio de él, y sabréis que yo soy el Señor. Desahogaré así mi furor contra el muro y contra los que lo han recubierto con cal, y os diré: no existe el muro, ni existen los que lo recubrieron, ni los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén, y que veían para ella visiones de paz cuando no había paz, declara el Señor Dios. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan por su propia inspiración. Profetiza contra ellas y di: así dice el Señor Dios: ay de las que cosen cintas mágicas para todas las coyunturas de la mano y hacen velos para las cabezas de personas de toda talla con el fin de cazar almas. Cazaréis las vidas de mi pueblo y preservaréis vuestras vidas. Me habéis profanado ante mi pueblo por puñados de cebada y por puñados de pan, dando muerte a algunos que no debían morir y dejando con vida a otros que no debían vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira.
Por tanto, así dice el Señor Dios: He aquí, yo estoy contra vuestras cintas mágicas con las que allí cazáis vidas como aves. Las arrancaré de vuestros brazos y dejaré ir las vidas que cazáis como aves. También rasgaré vuestros velos y libraré a mi pueblo de vuestras manos, y no serán más presa en vuestras manos, y sabréis que yo soy el Señor. Porque habéis entristecido el corazón del justo con falsedad, cuando yo no lo he entristecido, y habéis fortalecido las manos del impío para que no se aparte de su mal camino, a fin de preservar su vida. Por tanto, no veréis más visiones falsas, ni practicaréis más la adivinación, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy el Señor. Entonces vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel, y se sentaron delante de mí. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón, y han puesto delante de su rostro lo que los hace caer en su iniquidad. ¿Me dejaré yo consultar por ellos? Por tanto, háblales y diles: Así dice el Señor Dios: cualquier hombre de la casa de Israel que erija sus ídolos en su corazón, y que ponga delante de su rostro lo que lo hace caer en su iniquidad, y después venga al profeta, yo el Señor le responderé entonces de acuerdo con la multitud de sus ídolos, a fin de alcanzar a la casa de Israel en sus corazones, que están apartados de mí a causa de todos sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice el Señor Dios: arrepentíos y apartaos de vuestros ídolos, y de todas vuestras abominaciones apartad vuestros rostros, porque a cualquiera de la casa de Israel o de los forasteros que residen en Israel, que se aleje de mí y erija sus ídolos en su corazón, que ponga delante de su rostro lo que lo hace caer en su iniquidad, y después venga el profeta para consultarme por medio de él, yo el Señor le responderé por mí mismo. Y pondré mi rostro contra ese hombre, haré de él señal y proverbio, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy el Señor. Pero si el profeta se deja engañar y dice algo, soy yo el Señor, el que he engañado a ese profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo exterminaré de en medio de mi pueblo Israel. Llevarán ambos el castigo de su iniquidad. La iniquidad del que consulta será la iniquidad del profeta, a fin de que la casa de Israel no se desvíe más de mí, ni se contamine más con todas sus transgresiones. Y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, declara el Señor Dios. Y ahora pasemos al Nuevo Testamento, al libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 1 al 17. El sacerdocio de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes, y lo bendijo, y a quien Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y luego también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Considerad pues la grandeza de este hombre a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad los de los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas.
y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham, aún Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, que ha llegado a serlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible, pues de él se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Salmo 105, del 37 al 45. Pero a ellos los sacó con plata y oro, y entre sus tribus no hubo quien tropezara. Egipto se alegró cuando se fueron, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube para cubrirlos, y fuego para iluminarlos de noche. Pidieron y les mandó codornices, y los sació de pan del cielo. Abrió la roca y brotaron las aguas, corrieron como un río en tierra seca, porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo, y sacó a su pueblo con alegría, y a sus escogidos con gritos de júbilo. También les dio las tierras de las naciones, y poseyeron el fruto del trabajo de los pueblos, a fin de que guardaran sus estatutos y observaran sus leyes. Aleluya. Proverbios 27:3. Pesada es la piedra y pesada la arena, pero la provocación del necio es más pesada que ambas. Mis hermanos, 1.000.000 de gracias por escucharnos. Esperamos contar con su presencia mañana con la voluntad del Dios Todopoderoso. No olvide comunicarse con nosotros vía correo electrónico o al apartado postal que aparece en su sitio de internet. Hasta entonces, yo soy Manuel. Orlando Lil López colaboró con esta obra que dedicamos a la honra y gloria del Señor. Que Dios los bendiga.